charla, digamos, sí, en la charla sí. Él dice, bueno, en la primera que nunca había escuchado acerca de la destrucción total del universo si Cristo no vencía el pecado. Después que si Dios iba a quedar solo y nadie iba a existir, o que iba a tener que volver a hacer todo si Cristo no vencía. Y luego, si al último, sí, la última pregunta, si había posibilidad de que Cristo fracase. Bien, muy buena la pregunta. Lamentablemente, hay un tema, que no lo conocen, que yo le llamo la predestinación. En alguna oportunidad podríamos estudiarlo al tema, pero el tema puede llevarnos 2 sábados o 3 sábados. Es un tema profundo, la predestinación. Entonces, yo comienzo por acá. Vayamos a Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y entonces vamos a leer las palabras de Jesucristo, las vamos a leer, vamos a, por así decirlo, masticar al versículo que vamos a leer, San Juan, capítulo 12, y vamos a leer el versículo. Vamos a leer entonces el versículo San Juan capítulo 12, y vamos a leer el versículo, se me ha ido el versículo, primero el 24. En el versículo 24, y después lo vamos a leer al otro, al 32, que va a completar lo que quiere decir el 24, capítulo 12. En el versículo 24, Jesús dice, pero antes de decir esto, voy a completar al versículo 24, yo en esa oportunidad, como no estoy abordando en sí el tema divinidad de Cristo, y escuchen bien, hermano, ¿no? Yo no estoy abordando en profundidad, a pesar de todo lo que ustedes puedan haber escuchado, no estoy abordando en profundidad el tema divinidad de Cristo. Lo estoy haciendo de pasada. Entonces, en el capítulo 12 yo he leído el versículo 24, nada más, y no he leído el versículo 23, y tampoco lo he leído al otro versículo 32. Ahora lo voy a leer para poder contestar con eficacia la pregunta de este hermano. Dice el versículo 23, entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Bueno, esto es muy profundo. El Señor estaba profetizando que tenía que llegar la hora en que Él iba a ser glorificado. ¿Y por qué iba a ser glorificado? Porque Él iba a tener que vencer al pecado. Él sabía como Dios que iba a vencer, eso omnisapiente, y que Él va a ser glorificado, y al ser glorificado, ¿por qué iba a ser glorificado? Porque toda la creación del universo, visible, invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, criaturas animadas e inanimadas, todas las cosas iban a ser reunidas en Él y iba a ser glorificado, porque toda la creación iba a estar glorificada. Y entonces, eso le arranca a Jesús, le hace que Él diga, hace que en el versículo 24 diga estas palabras profundas también. De cierto os digo. ¿Por qué dice de cierto? Porque hace énfasis en lo que dice, que lo que dice va a ser así. Pero enseña, de cierto le digo esto, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El mensaje que da Cristo acá es profundo. Él dice, y todavía dice, de cierto digo que es así. O sea, no podemos dudar ni discutir. Esto no lo dice Robert Finney. Lo está diciendo Cristo.
Y Cristo hace énfasis en esta verdad. De cierto os digo, es así, nadie lo puede discutir. ¿Qué no se puede discutir? Que si el grano de trigo, ¿quién era el grano de trigo en forma simbólica? Cristo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra, o sea, nosotros tiramos el grano de trigo, si yo el grano de trigo lo guardo, ¿qué pasa con el grano de trigo? Y queda solo, ¿y a dónde lo puedo guardar yo el grano de trigo? En algún lugar, y va a ser un grano de trigo. Pero si ese grano de trigo, muestra trigo, no cae a la tierra, o sea, hay que agarrar el grano de trigo, hay que a la semillita plantarlo o enterrarlo en la tierra, ¿para qué? Para que salga una planta. Y entonces él muestra que si él es enterrado en la tierra y muere, entonces da fruto y trae una planta enorme de fruto. Pero si él no es enterrado como un grano de trigo en la tierra, iba a seguir siendo grano, solito. Pero si él es enterrado, va a producir un tremendo árbol lleno de fruto, por así decirlo. Y entonces, para que Dios dé fruto, él tenía que morir. Entonces, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lo dice Roberto, dice Cristo. Es cierto, es así. Solo queda. Tuvo que venir a la tierra, morir, pero él sigue diciendo que si muere, mucho fruto va a llevar. Pero en el versículo ahora, que es importantísimo, el versículo 32, dice, y yo, ahora está hablando de él, ahora le está poniendo y yo al grano. Alguno podría decir, no, él no está hablando de sí mismo, no, él está hablando de él. Una palabra, si yo no vengo a la tierra y muero y triunfo y soy levantado, solo voy a quedar. Si no vengo a la tierra, solo voy a quedar como Dios. Si vengo a la tierra como grano de trigo y fracaso, y solo voy a quedar. Pero si soy correctamente enterrado en la tierra, germino y voy a ser levantado y voy a llevar mucho fruto. Y entonces lo aclara en el otro versículo, y entonces dice claramente en el versículo 32, y yo, que soy el grano de trigo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué va a pasar? Si él fuese levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Todos los frutos se van a deber al trigo. Si no se plantaba ese trigo, solo se quedaba. Y si yo tiraba la semilla y no lo hacía con propiedad y la semilla se podría, se moría de otra manera, no daba fruto. Y Dios quedaba solo. La traducción del símbolo es que si Cristo no venía a la tierra, no iba a haber frutos. Solo se quedaba. ¿Y qué quiere decir solo? No se puede discutir. Solo queda. Pero ¿hasta dónde solo queda? Y vamos a ver. Y por otro lado, pero si él muere y es levantado a todos, ¿y quiénes son los todos? Nosotros, pecadores nada más, que nos arrepentimos, porque el mundo, el universo está compuesto de contando las galaxias, está compuesto por ángeles, seres de otro mundo, está compuesto por seres pecadores, de los cuales quienes se arrepienten y quienes no, quienes se arrepentirán y quienes no, los que se perderán y los que se salvarán. Y está Satanás y los millones de demonios. Todo eso componen el mundo habitado, visible e invisible, tronos, dominios, principados, y es el mundo animal. Si Cristo no venía a la tierra y moría y triunfaba y era levantado, no podía traer a todos. ¿Y quién puede decir que todos eran nada más que los seres humanos que se arrepintieron? Todos son los seres humanos que se han arrepentido, que por Cristo tienen derecho a vivir, y también los ángeles y los seres de otro mundo que iban a tener derecho a seguir viviendo.
a seguir viviendo. En el tema predestinación, que no es ahora el tema, ahí vemos que hasta el hermano White dice que los ángeles y los seres de otro mundo, Cristo estaba clavado en la cruz. Ellos estaban, por así decir, con miedo, que si Cristo era aceptado por Dios y era justificado por Dios, el Dios que lo observaba, si había cometido algún pecado o no. Y ellos querían saber si Cristo, la obra de Cristo, el trabajo de Cristo, la lucha de Cristo por el pecado fue victoriosa o no, y si ha sido aceptado por Cristo y que podía llegar a ser la justicia suprema. Entonces ellos mismos sabían que su estadía en el cielo temblaba, que si el Cristo había fracasado en la cruz, ellos mismos se perdían. Eso lo dice el hermano White, en El deseo de toda la gente. En el tema predestinación yo abordo todas estas cosas. Aparte dice el libro de Job que Dios notó, tacha, dice algunas versiones, y defecto, dicen otras, los ángeles de Dios, no está hablando de los demonios. En el tema predestinación se ve, se estudia con la Biblia, con el espíritu de profecía, que Dios desde la eternidad nos conoció, Romanos capítulo 10. Desde la eternidad nos conoció. Y dice a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Dios conoció a todos sus hijos desde la eternidad sin fin, y Dios ha sabido quién se iba a arrepentir, quién no se iba a arrepentir, lo conoció a todos. Y entonces vio que había de haber seres que viendo a otros pecar, nunca iban a pecar. A todos los seres que eran de esa calidad, que viendo a otros pecar, no iban a pecar, lo hizo ángeles y seres de otro mundo. Porque ¿para qué lo iba a hacer nacer en una tierra de pecado si nunca iban a pecar viendo a otros pecar? Sin embargo, si esos seres no hubieran visto a otros pecar, hubieran pecado, luego los ángeles no tienen justicia en sí mismos, sino un trabajo de Dios y una calidad de ser, sin que Dios viole libre albedrío de ellos, de que ellos iban a decidir que si veían pecar a otro, ellos no iban a pecar. Entonces Dios lo hizo ángeles y seres de otro mundo. Pero iban a haber otros seres que iban a pecar. Iban a ver una parte de los seres que iban a pecar, una cantidad de X se iba a arrepentir y otra cantidad no. ¿Me van escuchando ahí? De los seres que iban a pecar, unos se iban a arrepentir y otros no. Y de los que no se iban a arrepentir, y de los que tenían la probabilidad de arrepentirse, de los que tenían la probabilidad de arrepentirse, Dios lo hizo nacer en el planeta. Y los que se iban a arrepentir de verdad, lo hizo nacer. Y los seres que nunca se iban a arrepentir, Dios le tuvo misericordia y los hizo nacer en el cielo, Satanás y a los ángeles, para que nunca elijan el pecado. Rodeado de una circunstancia tan extraordinariamente favorable como para que Dios le pregunte al diablo ahora, ¿y por qué pecaste si naciste en el cielo y tenías de todo? Y el diablo va a decir, bueno, yo tengo una tarde o temprano, en el juicio final, yo tengo la culpa. Y los demonios también les van a decir, ustedes han vivido en un lugar maravilloso, en el universo, en el cielo, me han visto a mí, han vivido conmigo años, ¿por qué han pecado? Y reconocerán que ellos fueron culpables. Entonces Dios, por la misericordia de saber que no se iban a arrepentir, hizo ángeles, son los demonios, y cuando cumplieron su tiempo de pecado, Dios los echó.
Pero a los ángeles y a los seres de otro mundo, no, ellos no pueden glorificarse a sí mismos, y por eso dice el libro de Job que Dios notó en ellos defectos. Si Dios no hacía su trabajo de que ellos vean pecar a otros, y entonces ellos no pecaban, ellos iban a pecar otra vez, ellos iban a pecar también. Entonces, como ellos viéndonos pecar a nosotros no iban a pecar, lo hizo ángeles y lo hizo seres de otro mundo. Y a los seres que Dios los vio como espíritu desde la eternidad y después los formó, a los seres que iban a pecar y que podían arrepentirse, estaban sujetos al arrepentimiento, tenían la probabilidad de arrepentirse, los hizo nacer en el planeta Tierra. Y entonces vino Cristo de tal manera, amó Dios al mundo pecador que podía arrepentirse, que murió por ellos. De lo cual hay una cantidad de X que lo acepta y una cantidad de X que no lo acepta. Pero Cristo murió también por ellos. Porque algún día le habrán dicho, Señor, sálvame, y Dios no soporta que le digan a él, Señor, sálvame. Entonces, desde la eternidad, cuando Dios ha visto quiénes eran los seres que se iban a arrepentir, pero ¿por qué se iban a arrepentir? Entonces viene el tema predestinación, que es largo, hermano, que se resume, muy resumiendo de lo que se puede resumir, porque es larguísimo el tema. Entonces Dios, cuando ha visto esos seres que se podían arrepentir, pero ese era trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que antes conoció a los seres que él iba a ser, vio quiénes se iban a arrepentir bajo el trabajo del Espíritu Santo sin violar el libre albedrío de ellos. Y una vez que Dios logró que esos seres se arrepientan por el trabajo del Espíritu Santo sin que él viole el libre albedrío, entonces él vio lo que no existía todavía, que esos seres, por el trabajo del Espíritu Santo, iban a elegir por sí mismos decir, Señor, he pecado, salvame. Entonces, la mitad, digamos, del triunfo de Dios, como diciendo, he logrado que ciertas criaturas, aunque hayan pecado, he logrado que mi espíritu haya hecho que ellos digan, Señor, salvame. Entonces yo tengo que salvarlo, pero como la paga del pecado es muerte, ¿qué alegría le podía dar a Dios que esas criaturas, con el trabajo del Espíritu Santo, digan, Dios, he pecado, perdóname, sálvame? Qué hermoso, pero está la primera parte. Pero tengo que matarlo igual, tengo que decirle, hijo, ¿te has arrepentido? Qué hermoso. Es un logro mío sin violar tu libre albedrío. Vos lo elegís, sí, yo lo elegí. Pero no me mates. Bueno, es hermoso lo que me dices, pero la paga del pecado es muerte. Has pecado y estás manchado. Te tengo que matar igual. Y Dios no dijo eso. Dios ya hizo la primera parte, logró que el hombre se arrepienta sin violar el libre albedrío, trabajo del Espíritu Santo, logro del Espíritu Santo, pero ahora que el hombre dice, Señor, sálvame. Entonces el Señor dice, tendría que matarlos, pero en vez de matarlos a ellos, la paga del pecado es muerte, yo me voy a matar. Pero como yo como Dios no puedo morir, me voy a hacer carne y voy a matar mi carne. Y que no mueran mis hijos, que me dicen, sálvame y perdóname. Tanto fue el amor de Dios. Entonces se hizo carne. Es el misterio del Hijo. Por eso Dios no dice el Hijo de Dios hizo carne. El verbo, Dios hizo carne y se hizo carne para morir. Y entonces vino a la tierra para morir y resucitar. Y al resucitar triunfante, trajo a todos los pecadores arrepentidos para darle vida. El Espíritu de Dios ya logró que se arrepientan. Ahora el Cristo muerto en la cruz y resucitado logra, muriendo él, que no mueran sus hijos, entonces trae un montón de fruto. Y los ángeles, si Cristo hubiera fracasado, ese ángel que observaba y decía, si otro peca, yo no peco. Y los seres de otro mundo, si otro pecan, yo no peco, era una calidad de personas, digamos así, que viendo el pecado no quieren pecar. Y si ustedes dicen, y esto puede ser, pues yo le daría 1000 ejemplos a ustedes. Ustedes serían los que están capaz de asesinar a alguien. Ustedes van a decir, no. Y hay algunos que asesinan, ¿no? Ustedes serían capaces
de golpear a una criatura? No, pero hay otros que la golpean. ¿Ustedes serían capaces de torturar a un niño? No, pero hay seres humanos que torturan a la criatura y aún a sus hijos. Los queman con cigarrillos, los encadenan, hay toda clase de seres. Entonces Dios ha manejado a los seres, por eso es largo de explicar, y entonces nosotros somos calidad de seres que no podemos cometer cierto tipo de delitos. Somos personas de bien, que no podemos cometer cierto tipo de delito. Bueno, los ángeles fueron o son seres tan de bien que no son capaces de pecar, pero para nada, no. Si Cristo fracasaba como carne, ya nos acordamos nosotros que hemos leído en San Juan 1, que Cristo, 1 al 3, que Cristo era el verbo Dios, autor de toda la creación. Y en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. Dios se hizo carne no es lo mismo que nosotros, somos una carne creada por Dios, ajeno a su divinidad. En cambio, la carne es la divinidad pura de Dios hecho carne. Si hubiera pecado Dios, la hubiera destruido a su carne. ¿Y qué hubiera hecho el Cristo? Destruido. Un bochorno y una vergüenza para Dios. Entonces los demonios iban a reírse, a burlarse, a gozarse, diciendo, viste Dios que sos un mentiroso, nosotros tenemos razón que vos ibas a fracasar, no se puede guardar la ley de Dios. Entonces, ¿por qué nos condenás a nosotros? Y todos los ángeles y los seres de otros mundos, en una palabra, iban a decir, Dios no sirve. Mirá lo que ha querido hacer Dios, ha querido demostrar de que se puede guardar la ley de Dios y ser santo y no lo ha sido. Entonces, si él mismo, haciéndose carne, no lo ha sido, tiene razón Satanás, y Dios iba a tener que destruirlo al diablo y los ángeles y los seres de otros mundos se hubieran corrompido en el acto, dudando de Dios y iban a tener razón, que Dios como Dios vence, pero inferior a Dios nadie vence. Y él se hizo carne, inferior a Dios, siendo Dios mismo hecho carne y fracasó, entonces iban a pecar y iban a quedar contaminados por el pecado, entonces Dios iba a tener que destruir a todas las criaturas creadas. Y entonces hubiera quedado el universo solo, las galaxias. Pero ¿qué es tener una galaxia para sí mismo? Egoísmo. Por eso es que Cristo dice, solo queda. ¿Cómo puede Dios haber matado a Satanás y a los demonios, a todos los seres humanos no arrepentidos, y a los seres humanos arrepentidos que les piden, por favor, no me maté, Dios, sálvame igual? ¿Por qué con tu justicia estás matándome injustamente a mí que no soy justo, pero soy justo en mi injusticia y me estás destruyendo? Y sería un grito y un lamento y Dios taparse los oídos y matarlo. Y los ángeles, los seres de otro mundo iban a decir, ¿qué Dios que no sirve? ¿Cómo? Contaminado. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el cielo? Un fracaso de Dios. Entonces Dios a esos seres corruptos, ángeles y seres de otro mundo que dicen el diablo tiene razón y se corrompen, los mata también. Y no puede tener las galaxias para sí porque es un acto de egoísmo y Dios no es egoísta. Iba a destruir todo el universo. Y entonces se cumple la palabra de Cristo, no de Roberto Íñigo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere y después levantado, triunfante, solo se queda. Y si es levantado a todos, trae a sí mismo. Y ahora vamos a ir a Efesios, en el capítulo 1, y en Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de esto. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Otra versión dice con bienes celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió, ¿cuándo nos escogió, hermanos? Ahora, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5, y acá habla de la predestinación, que es el tema que lleva por lo menos 3 charlas. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora vamos a saltear algunos textos y vamos a hablar en el versículo 7 que dice, en el cual tenemos redención por su sangre, él se mató por nosotros.
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia. Versículo 8. Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y noten el versículo 9. Descubriéndonos el misterio, este es un gran misterio, la divinidad, el Padre, el Hijo, la muerte del Hijo. Todo eso es un misterio insondable y lo que estamos hablando es poquísimo. Descubriéndonos, dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Y ahora noten el versículo 10. El versículo 10 dice, de reunir, otra vez está la palabra todas, menos qué, no, menos nada. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que si el Hijo del Hombre levantado de la tierra triunfante con granos de trigo triunfante, a todos, dice o no, a todos traerá a sí mismo. Y si él no moría y triunfaba, solo se quedaba. Y nadie puede decir, no, solo, pero te quedas con las galaxias. No, no, solo. Porque la galaxia sería un acto de egoísmo y el egoísmo es pecado. Dios no puede ser egoísta. Dios hace todo para dar. Esa es su perfección. Y sigamos viendo acá, de reunir todas otra vez las cosas en Cristo. Y ahora escuchen, hermanos, lean bien. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué cosa iban a ser reunidas en Cristo? Todas las cosas que están en los cielos y lo que están en la tierra. De lo que están en la tierra, todos los hijitos de Dios, que está hablando de acá de los hijitos de Dios. Y de los que están en el cielo, ¿quiénes son? Los seres de otro mundo y los ángeles. Y todas las cosas creadas, porque de esta tierra no hablemos, porque esta tierra va a ser quemada con fuego y hecha de nuevo. Pero las galaxias no tienen que ser purificadas. Los lugares donde habitan los seres de otro mundo no tienen que ser purificados, porque Cristo triunfó. Y entonces Dios, con la muerte de Cristo, trae todo queda justificada la existencia de la galaxia, justificada la existencia de los ángeles y de los seres de otros mundos, justificados nosotros pecadores por la sangre de Jesucristo a causa de la muerte y de la resurrección de Jesús que implanta, pone sobre nosotros su justicia y el derecho a la vida eterna. Y entonces por Cristo, si él fracasaba, nosotros nos perdíamos y se perdían todos. Y la galaxia destruida quedaba solo. Pero al triunfar, todas las cosas celestiales, las que se ven, las que no se ven, y las terrenales, tienen razón de ser. Y vienen a la existencia. No sé si han entendido. Hice un resumen del tema predestinación. Entonces, espero que quede contestada la pregunta de este hermano. Ahora noten que en esa pregunta hay una cosa que hay que aclarar. Él dice, si él fracasaba, no podía haber hecho de nuevo una creación, no. Si él tiene que destruir a los seres humanos, a los ángeles, porque todos se rebelan contra Dios y se corrompen, lo destruye a Satanás y destruye toda la galaxia, ¿por qué entonces él iba a hacer una creación de galaxias si él sabe que eso iba a ser otro acto de egoísmo? Entonces no se cumplirían las palabras de Cristo, no se estaría mintiendo Cristo al decir solo queda. ¿Cómo va a quedar solo? Le diría al Señor, ¿por qué nos engañas? ¿Por qué vas a quedar solo? Si podés hacer galaxias, destruirlas a todos los seres y hacer otra creación. Es que si iba a repetir la operación, Dios no puede decir, he fracasado, no, entonces voy a venir de nuevo. En vez de destruir, yo que sé todas las cosas, voy a venir después o voy a hacer otro Cristo y voy a hacer otra galaxia si él sabe de que si él vino y fracasa y si él lo vuelve a hacer ya fracasó. Ya lo contaminó a Dios, ya contaminó, ya destruyó. Y si él hace otra cosa, entonces ¿para qué haría otra si la primera fracasaba? No hubiera hecho la primera, entonces hubiera hecho otra carne, otro Cristo, no sé si me explico. Si el Cristo vino y fracasó, ¿para qué lo ha hecho el Cristo que fracasó? Hubiera hecho al otro Cristo que iba a triunfar. Y si ese Cristo hubiera fracasado, entonces lo haría el otro Cristo que iba a triunfar. No. Él sabía que había un solo Cristo. O triunfaba o se perdía. Si se perdía, no podía ser otro porque ya contaminó todo.
y ya quedaba Dios sin justicia ante las criaturas creadas. Y eso es insoportable para Dios. Pero lo que muestra acá Dios, que la salvación y la razón de ser de todas las cosas, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 4, la exclamación de todas las criaturas creadas, animadas e inanimadas, de ver cómo Dios logró la creación, pero la pagó con precio, con la fidelidad de su carne, la fidelidad de su justicia en su carne, con la muerte para absorber la muerte de sus hijos arrepentidos y de darnos su justicia, y entonces tiene razón de ser que los ángeles digan, qué maravilloso nuestro Dios, el diablo estaba equivocado, Dios destruye a lo malo y a lo malo no arrepentido. Y entonces tiene razón de ser toda la creación, como dice el apóstol Pablo, de reunir todas las cosas, tanto celestiales como terrenales, en lo que Cristo ha hecho. El Cristo Jesús es la razón de toda la existencia de las cosas animadas, de los ángeles, de los seres de otros mundos, de los hombres, y aún Cristo es la razón de que Jehová sea Padre, porque si Cristo no triunfaba, Jehová iba a ser Dios, ni Padre iba a ser, porque Dios iba a tener que destruir a todos sus hijos, a su propia carne, el Hijo, por haber pecado, y a todas las criaturas creadas. Entonces él iba a ser padre de quién. Y entonces si él tuviese que hacer otro Cristo, bueno, lo hubiera hecho a ese, no al primero. Pero ¿cómo puede Dios hacer eso si él entonces ya ha destruido y ya fracasó y ya se contaminó? Al contaminarse la carne, lo está contaminando al omnipotente Dios, porque Dios es el que se ha hecho carne, no es una carne ajena a Dios. No sé si me explico. Entonces, el Cristo que vino triunfó. Y ya lo ha dicho él. Y él no está dando una opción a un segundo, a un tercero o a un cuarto Cristo. Es una vergüenza de Dios. Mientras tanto, él está produciendo destrucción hasta que triunfe. No sé si me explico. Dios no es imperfecto. Es perfecto en el Cristo que vino. Y ya lo dijo Cristo. O triunfo o no triunfo. Si no triunfo, solo quedo. Y si no vengo, no hay justificación de creación. Lo dije, solo queda el grano. Y si fracasa, solo queda el grano de trigo. Pero si triunfo, a todo traigo a mí mismo, de las cosas que están en el cielo como están en la tierra. Y triunfó, y entonces tiene razón de ser toda la creación, animada e inanimada. Bueno, sería la respuesta para muy resumida, porque ha tocado un punto que me lleva a mí a predestinación, que es larguísimo de explicar. Bueno, ahora pasamos a la parte última, vamos a estudiar un poquito de lo que veníamos viendo de Apocalipsis 1.1, pero yo le hago una aclaración, hermano, como el tema divinidad es larguísimo y no vamos a estar toda la vida, o qué sé yo, 10 sábados o 15 sábados, estudiando sobre la divinidad y la profundidad de la divinidad. Yo ya quiero salir de esta llama, aunque es apocalíptica, porque hemos salido del Apocalipsis, porque en Apocalipsis se aborda el problema Dios y el problema Hijo. Entonces, como el tema divinidad de Jesucristo se ramifica tanto, y yo me voy a retrotraer, voy a decir ahora unas cuantas cositas para que ustedes queden pensando. Pero, y con más razón preocupado, porque por YouTube andan algunos hermanos adventistas atacando la divinidad del Hijo de Dios. Entonces yo lo quiero dejar pensando con un racimo de versículos. Quiero que ustedes se concentren con esto para que ustedes vean lo que es la profundidad de que Dios se haya hecho carne. Y la profundidad de que cuando Jesús dijo, nadie sabe quién sea el Hijo, no seamos nosotros tan atrevidos a decir, yo conozco todo, Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios, como está hablando este hermano de iglesia en esos videos. Para que veamos que al tema este debemos abordarlo por el lado del misterio y no de la simplicidad. El Padre, el Hijo, el papito y el hijito, el papito y el hijito, el Padre, Dios, el verdadero Dios, y el hijito, hijito, no puede ser Dios y hijito. ¿Cómo vamos a abordar este tema por ese lado cuando Jesús y el mismo Pablo dice sin contradicción, grande es el misterio de la piedad? Dios se ha hecho carne, es un gran misterio. ¿Por qué y para qué se ha hecho carne?
cómo, cuándo, dónde y qué significa. Es un misterio. Y le voy a dar yo ahora unos pasajes de misterio para que se queden pensando. Y entonces cuando escuchen a alguien atacar a la divinidad de Cristo, rápido vengan a este racimo de versículos que les voy a mostrar. Hay un montón, pero selecciono algunos, unos cuantitos, para que dejemos ya este tema y ya vayamos a los versículos siguientes del Apocalipsis, porque si no, no vamos a volver nunca al tronco. Yo quiero volver al tronco apocalíptico. No sé si me explico. Salir ya de la rama. En el tronco apocalíptico siempre por ahí nos vamos a ramificar un poquito, pero no tanto como ahora. ¿Por qué? Porque el tema Dios es lo más importante que puede existir. Y entonces nos obliga, pero no podemos salirnos digamos, del tronco apocalíptico porque ya vamos a ir perdiendo el hilo. Bien, pero antes de volver al tronco apocalíptico, quiero dejarlo pensando, por decir así, simbólicamente, quiero que queden vacunados contra ese tema satánico. El único Dios es el Padre, el Hijo, aunque no es creado, dicen, es engendrado desde la eternidad sin fin, pero no es Dios. Y Dios, Cristo, ha hecho toda la creación, porque el Padre le ha dado al Hijo que haga la creación, pero el Hijo es inferior al Padre, y dicen un montón de cosas. Ahora yo les voy a dar, escuchen bien, hermano, porque esto que les voy a dar yo, como yo siempre digo, va a ser una explosión en la mente de ustedes. Escuchen bien, y si ustedes se concentran, esto va a producir una explosión en sus mentes. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a Isaías y vamos a buscar en Isaías el capítulo 43, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Capítulo 43. Dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Está clarito? Pero vamos a leer el versículo 10, donde el profeta Isaías dice que Jehová dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Conocerlo a Dios, eso es lo que está pidiendo Jehová. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cómo? ¿Qué no lo ha hecho Jehová Jesucristo? ¿Qué le pasa a estos hermanos de iglesia? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces dice, yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces yo quiero que ustedes con la imaginación, por favor trabajen con la imaginación, así hago yo en mis investigaciones. Y lo veo a Jehová descender con gloria, con resplandor, con trueno, como en el Sinaí o como no en el Sinaí, pero lleno de gloria. Y escucho estas palabras, y estas son palabras ¿de quién? De Jehová. Entiendan, conózcanme, yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Antes no fue formado Dios ni lo será después de mí. Y después dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y ahora vamos a ver el capítulo 45, versículos 21 y 22 de Isaías 45, versículos 21 y 22. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y escuchen bien, hermano, y lo estamos viendo a Jehová imaginariamente, lo estamos escuchando hablar, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo, ¿y qué? Y Salvador. Ningún otro fuera de mí.
Fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios y no hay otro Salvador. Versículo 22. Mirad a quién, a mí. Y yo le digo a Dios, sí, te estoy mirando, Señor. Y sed salvos, porque yo soy el Salvador, otro Salvador no hay. Y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el capítulo 45 y en el versículo 5, versículos 5 y 6 dice, yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Está claro, hermanos? ¿Lo han entendido? ¿Lo acaban de ver a Jehová y escuchar a Jehová? ¿Quién va a ser de nosotros el atrevido que le va a decir, no, Señor, está equivocado? Nosotros conocemos a Jesucristo. Y ahora van a ver en el capítulo 44, en el versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Pero no tan solo están estos textos, hermanos. Vamos a ver ahora el versículo, volvamos al capítulo 45 y vamos a ver el versículo 12. Y el versículo 12 dice, yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y ahora vamos a leer el versículo 18. Porque así dijo Jehová que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuera habitada la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Lo han conocido a Jehová hablar? Esto lo dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías toma ese, digamos, el Espíritu de Dios lo toma para que el profeta Isaías hable como si fuera Jehová. No sé si me explico. O sea que de repente está hablando Jehová por la boca de Isaías. ¿Han entendido? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se atreve a contradecir esto? ¿Qué papel juega Cristo acá? Jehová es el único Dios y acabamos de leer que Él no conoce a otro Dios. Él no conoce a otro Dios. Por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 44, versículo 8. Yo le pregunto, Señor, ¿vos lo conocés a Cristo? ¿Qué nos contesta Jehová? Versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír yo desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Él no conoce. Él siendo Jehová, Dios no conoce otro Dios. Yo solo, yo hice solo el cielo y la tierra. Ninguno conmigo, yo estuve solo. Y le podría mostrar muchos textos más, hermano. Pero no lo voy a hacer. Suficiente con que imaginariamente acabamos de escucharlo a Jehová. Ahora yo le voy a mostrar a un personaje. Le voy a mostrar a un Pablo, al apóstol Pablo le voy a mostrar. ¿Saben ustedes quién era Pablo? Vamos a Hechos capítulo 22. Y en Hechos en el capítulo 22. Esto es extraordinario, hermanos, así que concéntrense. El apóstol Pablo en Hechos 22 se presenta a sí mismo. Versículo 3. Dice así, yo de cierto, dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy. Me detengo acá. ¿Quién era Pablo? Pablo había estudiado y él era doctor en teología. Pablo, porque Gamaliel era un famoso y conocido doctor en teología. Ninguno como él.
estudioso del Antiguo Testamento. ¿Y ustedes creen que Gamaliel y el apóstol Pablo no conocían estos versículos del Antiguo Testamento? Para el apóstol Pablo era pan comido, hermanos. Y él era defensor de Jehová a muerte. Y él era doctor también en teología. Y ahora sigamos viendo qué le pasó a Pablo. Y dice el apóstol Pablo, en el versículo 4, que he perseguido este camino, el camino del cristianismo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. ¿Y pero por qué lo hacía él? Y el versículo 5 dice, también el príncipe de los sacerdotes me es testigo y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero, ¿qué le pasaba al apóstol Pablo? El celo, por eso dice el versículo 3 en la última parte, celoso de Dios, celoso de ese Jehová que acabamos de leer. ¿Son celosos ustedes también de Jehová como Pablo? Ay de nosotros si no lo somos, ¿no? Entonces él cuenta que el especialista en el Antiguo Testamento iba a matar cristianos, pedía permiso, autorización, y se iba a diferentes lugares y traía a la cárcel hombres y mujeres para que los maten a los cristianos. Y esta vuelta logró ir a Damasco para ir persiguiendo más cristianos. Quería matar más. Y entonces ahora él relata qué le pasó al doctor en teología, al doctor en la ley del Antiguo Testamento. Entonces dice en el versículo 6, mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Versículo 7, y caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y bueno, y él relata que todos vieron la luz, pero no escucharon ninguna voz. Y entonces cuando él escucha, dice en el versículo 10, y yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te conviene hacer. Y entonces él cuenta que se levantó, porque esta historia está repetida, después de haber visto esa luz, ese gran hombre valeroso, valiente, asesino de cristiano, dice que se levantó temeroso y temblando de miedo después que escuchó esa voz. ¿Y qué pasó? Y él relata, no fui rebelde a la visión celestial, y se convirtió a Cristo. Toda la teología, entonces yo con la imaginación lo tengo al Pablo acá, al apóstol Pablo, escuchándolo a Jehová, y el apóstol Pablo me dice, yo sé todo eso de memoria, soy doctor en teología, Jehová, el único Dios, él no conoce otro Dios, antes de él nadie fue formado, no fue formado Dios, él y nadie más que él solito ha hecho el cielo y la tierra, y le puedo mostrar un montón de textos, hasta los profetas dicen, tú solo eres, tú solo has creado los cielos y la tierra, ninguno contigo, tú y tú y tú, y vos Pablo conoces esto, y Pablo me dice, sí lo conozco, y de repente camino a Damasco, escucho una voz y una gran luz, una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí nomás se convirtió Pablo. ¿Y qué pasó con toda la teología, hermano? ¿Qué pasó con esa voz de Jehová? ¿Qué pasó con toda esa gloria de Jehová? ¿Saben ustedes qué encargó? Entonces vengo yo y le digo a Pablo, pará. Vamos a leer lo que dice Oseas, ¿qué te pasa? Y Roberto Íñigo, por así decirlo, hermano, estoy haciendo un teatro. Roberto Íñigo le dice a Pablo, por favor, Pablo, conducite. Acordate qué dice Jehová ese que lo acaba de escuchar. Dice en el libro de Oseas lo siguiente. En Oseas, en el capítulo 13, en Oseas capítulo 13, versículo 4, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Qué dice Jehová, hermano? Por favor, grábense en la cabeza, no se olviden jamás. ¿Qué dice Jehová? No conocerás, pues, Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
En Isaías nosotros hemos visto, no hay otro Salvador, no hay quien salve fuera de mí. Yo soy el único Salvador y acá Dios está encargando. Tengan cuidado, yo soy Jehová el que los sacó de la tierra de Egipto a ustedes. No vas a conocer otro Dios, ni otro Salvador. Y ahora viene Pablo y tira toda esa palabra y esa teología. La tira y ¿qué hace? ¿Quieren ver ustedes qué hace? Vamos a ver. En Tito. Dice en Tito. En el capítulo 2. Escúchenme, hermanos. Por favor, concéntrense. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahora? Capítulo 2, versículos 13 al 15. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a Jesús? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Entienden, hermanos? ¿Qué prohibió Dios? No conocerás a otro Dios ni a otro Salvador fuera de mí. Y ahora le está haciendo la contra, Pablo. Y está hablando de la manifestación cuando venga Cristo por segunda vez. Y dice la manifestación gloriosa. Y todavía le hace más la contra. No dice la manifestación gloriosa de Dios y Salvador Jesucristo, sino del gran Dios y Salvador encima. No conocerás a otro Salvador. Y Pablo dice, a mí no me interesa. Pero yo he dicho, yo y nadie más que yo fuera de mí, no hay quien salve. Yo soy Jehová, el único Salvador, te he dicho en Isaías. Y ahora él dice, yo, y hasta que venga, dice, el gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y qué es de todo lo que encargó Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Entienden ustedes el atrevimiento y la conversión de Pablo, que primero creía lo que Jehová decía en Isaías y ahora cree lo que él está diciendo en su epístola a Tito? Gran Dios y Salvador. No le importa que Dios haya prohibido en Isaías, pero es que no le importaba, o es que Cristo es el gran Dios y Salvador Jehová. Porque se ha hecho carne, lo minimizan. Hasta el día de hoy lo estropean porque no saben quién es Cristo, porque no entienden lo que es el Hijo, y entonces lo denuestan, lo hieren, porque no entienden la divinidad de Cristo y no saben que Él es Jehová de los ejércitos, ese Cristo. Y hermanos, sigamos leyendo. Que se dio a sí mismo, ese gran Dios y Salvador, se dio a sí mismo, Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar, ¿para quién, hermano? ¿Para quién? Para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que Él murió y Él preparó para Él, no para otro Dios, no para otro Jehová, sino para Él mismo preparó un pueblo celoso de buena obra. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 15. Y esto deben hacer ustedes y yo. Esto, Pablo lo dice, ¿no? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Entonces esos hermanos que minimizan la divinidad de Jesucristo, yo le digo, lo que yo enseño, exhorto, reprendo con autoridad el conocimiento verdadero de quién es Cristo, y que nadie me desprecie en este mensaje. Y hermanos, nótenlo al apóstol Pedro también contradecirlo a Jehová. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, qué atrevimiento de Pedro, ¿no? En el capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 11 y 12.
En el 11, después de haber hecho un gran milagro, ustedes se acuerdan cuando le hizo crecer las piernas a un cojo de nacimiento. Él dice, esta es la piedra, hablando de Jesús, reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y ahora noten la contradicción, si fuese contradicción. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué había encargado Jehová en Isaías en los varios versículos que hemos leído? Yo, Jehová. No hay fuera de mí otro que salve. Yo soy Salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvo porque yo soy Salvador y no hay otro Salvador. Yo no conozco otro. Y resulta que viene Pedro ahora y le dice, hablando de Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo que el nombre de Jesús. ¿Qué le podría estar diciendo Jehová a Pedro? ¿Por qué me estás insultando? Yo he dicho, no conocerás otro Salvador, en el libro de Oseas. Y vos estás diciendo que no hay otro nombre fuera de Jesús. Y entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Y termino, hermanos, porque todo es largo. Cuando venga Cristo en gloria y majestad, ya está profetizado. Los malos, ¿saben ustedes qué van a decir? Yo les digo de memoria, pero no lo veamos. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, lo dice Jesús, grábenlo en la cabeza, o también va a quedar grabado acá para que ustedes puedan leer, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dieron un montón de cristianos perdidos. Señor, Señor, se van a encontrar perdidos y entonces van a tratar de salvarse, justificarse, cambiarle a Jesús la actitud que viene para destruirlos. Porque muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos predicado en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no hemos echado demonios en tu nombre. Y mi versión antigua dice, y yo les protestaré diciéndoles, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y todos esos perdidos dirán, Señor, pero yo hacía milagro en tu nombre, predicaba en las iglesias en tu nombre, hablaba de ti, echaba demonios, hacía milagro. Y Jesús, lleno de ira, le dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Y no van a saber qué más decirle a Cristo. ¿Saben ustedes qué van a decir los hijos de Dios que se salven? Está profetizado en Isaías 25. Si nosotros todos nos vamos, ¿qué vamos a decir cuando lo veamos a Cristo? Esto es una profecía, ¿no? Isaías 25. En Isaías capítulo 25. Lo vemos a Cristo venir en llama de fuego, con truenos, relámpagos, millones de ángeles, trompeta, himnos celestiales, cantos celestiales, lleno de gloria y majestad. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Versículo 8 y 9. Viene para destruir a la muerte para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Cuando lo veamos a Cristo vamos a decir, este es nuestro Dios, este es, ¿y qué más? Este es Jehová. Entonces leamos, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, le estamos esperando o no, y cuando venga nos salvará. No le vamos a decir, Señor, yo echaba demonios, hacía milagros, hacía esto o aquello, no. Ay, este es nuestro Dios, qué hermoso, viene para quitar la afrenta de su pueblo, la muerte. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Chochos, felices, vamos a saltar de alegría. Vamos a decir, por fin le hemos esperado, lo hemos predicado, lo amamos. Qué hermoso, este es Dios, este es nuestro Dios, este es Jehová, nuestro Dios,
que viene a darnos vida eterna y vamos a ver a nuestros familiares y seres queridos resucitados y glorificados. Y llenos de alegría le vamos a llamar Dios y Jehová, y nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. No hay ningún reproche por parte de Dios hacia nosotros, sino un amor tremendo en su rostro y una felicidad que me hace llorar a mi hermano. Una felicidad de ver a sus hijos y nosotros también. Y cuando veamos a todos nuestros seres queridos muertos y todos glorificados, salgamos, nos levante el Señor a recibirlo en el aire. ¿A quién? Al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso no hay contradicción entre lo que dice Isaías y Jehová en el Antiguo Testamento y lo que dice Pablo. A Pablo le faltaba conocer quién era Jehová hecho carne. Y el Jehová hecho carne, la carne fue triunfante y la carne glorificada. Y la carne está pegada a Jehová de los ejércitos. En la parte que él le llama en Apocalipsis, ya alguna vez lo vamos a ver, yo soy el primero y el postrero, el que he sido muerto en la carne, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y su muerte es la que trajo la salvación a todo el universo. Para cerrar, hermanos queridos, para cerrar, no quiero que se aburran, por favor. Nos hemos extralimitado en el tiempo, ya es lo último, 10 minutos. Volvamos a Isaías, y en Isaías, en el capítulo 44, Isaías 44, el versículo 6, ¿lo tienen? Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. En Isaías 44, 6 leemos: así dice Jehová. Lo dice Jehová, hermano, ¿no? Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Saben ustedes qué dice Jesucristo? Vamos a Apocalipsis 1. En el capítulo 1, cuando le aparece al apóstol Juan, en el versículo 17, dice: y cuando yo le vi, cuando Juan lo ve a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cómo? Yo soy Jehová, dice, el Dios de Israel. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Y acá dice Jesús: yo soy el primero y el último. ¿Qué les parece si vamos imaginariamente a la isla de Patmos y le decimos: perdón, Señor, vos no sos el primero y el último? El primero y el último es Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué me haría Jesús, hermano? Él se presenta como primero y postrero, pero el Jehová, que lo vemos ahora, tiene algo maravilloso. Leemos el versículo 18. Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que yo vivo por siglo de siglo, amén, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Eso era lo que le faltaba a Jehová. Morir para salvarnos, pero él, como Dios no podía morir, él se hizo carne. La carne era Dios mismo, no la carne de Alberto, ni de Coco, ni de Pedro, ni de Gabriel, no. Él, Jehová, se hizo carne. Dios hizo carne. No dice el Hijo de Dios hizo carne. Dios, Jehová, se ha hecho carne. Triunfó, venció, murió, absorbió nuestros pecados, los destruyó. Que hay un tema, hermano. Yo tengo un sermón que se llama el deshacimiento del pecado, profundo, pero está fuera de este tema. Pero hermanos, él tiene la llave, ahora con justicia le da vida a los muertos y destruye a los pecadores. Porque él venció.
Si él hubiera fracasado como el grano de trigo, pero hermano, por favor, ¿qué hubiera sido entonces lo que él dijo? No lo dijo Roberto Íñigo. Solo queda Dios, solo, solito. Pero como él triunfó a todas las cosas celestiales y terrenales, es la razón de ser. Él es la razón del ser de todo. Pero ahora noten lo que hace Jesús. Ya dijo que era el primero y el postrero, ¿no? Ahora noten en el capítulo 2 y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8, ¿qué dice Jesús? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Vuelve a decir: yo soy el primero y el postrero, por si no lo hayamos entendido, ¿no? Pero no conforme con eso, hermano, vamos al capítulo 21, versículos 5 al 7. Acá estamos haciendo la comparación de texto con texto, como dice Isaías, que debemos hacer para estudiar la Biblia. Y en el capítulo 21, versículo 5 al 7, dice así: y el que estaba sentado en el trono, y que lo ve el apóstol Juan, y era Cristo, le dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Ahí es cuando hace una nueva creación después de destruir al planeta Tierra. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y bueno, el que tuviere sed, ustedes saben, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente, y el que venciere poseerá todas las cosas. ¿Cómo leen, hermano? ¿Ve cómo leen? Y el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré ¿qué? Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Señor Jesús, te estás atreviendo contra Jehová. ¿Qué opinan? No, yo seré su Dios. Va a ser una nueva creación. Yo soy ahora el alfa y omega, el principio y el fin. Primero dijo el primero y el postrero. Ahora el alfa y omega. Ahora principio y fin. Y no tan solo termina ahí en capítulo 22. Y en el capítulo 22 dice el Señor Jesús en el versículo 12 y 13: he aquí yo vengo presto. ¿Quién es el que viene, hermanos? Jesús, ¿no? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y entonces, hermano, salto yo y le digo: Señor, con todo el respeto, perdóname, ¿no te parece que esa es una forma de mandar de la parte de Jehová? Ya dice: yo soy el primero y el postrero. Uno te conforma. Decir: yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin. No, no es así, hermano, no. Nos muestra, y hay una profundidad tan grande que quiere decir primero y postrero, que alguna vez lo vamos a estudiar. Principio y fin, alfa y omega. Jesús, hermano, es todo. Jesús es Jehová, Jesús es Hijo, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Y yo le puedo mostrar con la Biblia que Dios es el Espíritu Santo, que Cristo es el Espíritu Santo, que Cristo es el Padre y el Padre es Cristo, Jehová. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por razones salvíficas. Un misterio tan insondable, hermanos, que ahora lo estamos picoteando, pero que no hay contradicción. Cuando Pablo lo conoce al Jehová hecho carne, por eso es que no discutió, por eso es que no tiró la teología del Antiguo Testamento, sino que la entendió, y él comienza a hablar: grande es el misterio, y comienza a hablar del misterio de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. El autor, ¿cómo dice entonces San Juan? Sin él, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada, nada. En Cristo están reunidas todas las cosas, y Jehová es triunfante, y Jehová es Padre por Cristo. Si no, no hubiera tenido ni un hijo, ni ninguna galaxia, y nunca hubiera sido Padre, hubiera sido Jehová solo. Ahora él es primero y postrero, porque alguna vez lo vamos a estudiar. Alfa y omega, principio y fin, que he muerto y aquí que vivo por los siglos, se completó Dios, porque por su muerte y su vida, su resurrección por justicia, hace todo lo que ha hecho y pudo tener todo lo que tiene. Si no, el grano quedaba solito.
pero porque ha sido muerto y resucitado con triunfo, se levantó y trajo todo tipo de frutos, galaxia, ángeles, seres de otros mundos y todos los pecadores arrepentidos, transformados. Y él termina diciendo, les digo de memoria, conocerán las citas ustedes, el que venciere, ¿se acuerdan? El que venciere poseerá todas las cosas. Parece que no se acuerda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Capítulo 21, versículo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 7. El que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a poseer todas las galaxias, ya dije una vez, a todos los hermanos, y lo vamos a poseer a Dios también. Dios va a ser mi Dios. Y nosotros sus hijos. Y todas las cosas creadas es de Él. Y Él es para nosotros y nosotros para Él. Como es el matrimonio. El esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Cuando es un matrimonio bien consolidado y feliz. Es un simbolismo, por eso Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, porque había una profundidad en lo que él decía, más allá de lo que uno cree entender en el libro de Génesis. Hermanos, Cristo es lo más maravilloso y extraordinario de Jehová nuestro Dios. Por eso es que decía, Pablo lo dice en Corintios, capítulo 1, Cristo potencia de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Todo fue reunido en Cristo Jesús. Toda la gloria sea para Cristo, que automáticamente el Padre es Jehová. No lo podemos separar. Pero de Jehová vino, del Padre vino, el Cristo vino, que lo que hoy tenemos es por el triunfo de Jesucristo. Y ahí termino el tema.